Buenas tardes, compañeros y docentes. En el día de hoy les vamos a exponer el modelo pedagógico conductista. Mi grupo está conformado por Gloria Barragán, David Manjarres, Saray Vides y mi persona, Yuneris Martínez. Primero vamos a dar una definición de qué es el conductismo. El conductismo es considerado como el modelo que se fundamenta en el estudio de experiencias internas o de métodos mecanizados, dando lugar al desarrollo de procesos repetitivos. Es aquel en donde hay una relación de estímulo-respuesta, siendo el estímulo el factor externo para obtener una conducta al aplicarlo en un ambiente determinado, como podemos observar en la pantalla. Ahora vamos a hablar de qué es el modelo pedagógico conductista. Es aquel que consiste en el desarrollo de un conjunto de objetivos terminales expresados en forma de conductas observables y medibles. Es decir, el conductismo se basa en presentar estímulos para que el alumno aprenda con el objetivo de producir resultados observables a través de una enseñanza programada. ¿Qué es esto de enseñanza programada? Pues la enseñanza programada es como esa metodología que utiliza el docente como definiciones, presentaciones, participación y reforzamiento para que el estudiante pueda brindar esa conducta que se espera. Es decir, como por ejemplo, un docente va a exponer el tema de los tipos de textos. Él da una definición de los tipos de texto, eh, hace presentaciones, busca la manera de que el estudiante participe y al final la conducta que se espera que tenga el estudiante es que en cierto momento él pueda identificar, pueda saber de qué tipo de texto están hablando y sus características. Si esto el estudiante no lo hace, quiere decir que la conducta no fue la esperada y por ende será un reforzamiento para que al momento de evaluarlo pueda brindar esa conducta esperada. ¿Cómo es esa evaluación? Pues una evaluación memorística y cuantitativa, solamente por la nota. Si el estudiante saca 5 en esa evaluación, quiere decir que su conducta fue la esperada, fue el objetivo que se tenía presente. Si no logra si por ejemplo en la evaluación se saca un 2 o un 1, quiere decir que ese estudiante no logró el objetivo propuesto. Hablemos ahora acerca de las características de este modelo pedagógico conductista. Primera característica, el alumno en este enfoque no es un espectador pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa a ser un espectador activo, es decir, que practica la enseñanza en cuerpo y mente. Esto lo hace con el fin de que se pueda dar lo que es el enriquecimiento del conocimiento y por esto se convierte él en el principal protagonista. Segunda característica, la repetición y la frecuencia de la práctica es un factor importante para la retención de aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el alumno se equivoca, pues aprende de esos mismos errores y que si nuevamente vuelve a se equivoca, pues que lo intente con frecuencia hasta que logre alcanzar el objetivo. Tercero, se vale de la experiencia y de la observación directa. El profesor solo refuerza y define el aprendizaje, pues es aquí en este modelo pedagógico conductista en donde no es el docente el principal protagonista, sino que ya él pasa a un segundo plano llamado orientador. Es decir, que solo guía al estudiante durante este proceso. Por último, tenemos la evaluación que hace parte o que es parte esencial de la enseñanza inductiva. Se evalúa como el proceso de aprendizaje que obtiene el estudiante mediante actividades en donde se ponga en práctica los conocimientos. Hablemos ahora de los representantes. James Watson, conocido también como el padre del conductismo, pues fue él quien dio los primeros aportes acerca de este modelo pedagógico y postuló el objetivo de precisamente el conductismo, que es la conducta.
en donde focaliza el aprendizaje no solamente humano, sino animal, mediante la observación de los comportamientos. Continuamos con Iván Pavlov, que realizó estudios sobre el comportamiento del reflejo. Estos estudios lo basó en un experimento que él realizó con unos perros, lo cual es conocido como uno de los experimentos más importantes de la ciencia, obviamente de la ciencia de los comportamientos. Pavlov demuestra que se pueden condicionar respuestas externamente en un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. Continuamos con Bruce Frederick Skinner, que realizó o postuló un libro de la conducta de los organismos. Este libro es el primer libro del psicólogo Friedrich, que lo publicó en el año 1938 con un volumen de colección Centrum Psychology. Es decir, que en él establece los parámetros para, como sistema conceptual y metodológico que vendrá a llamarse análisis experimental de conocimiento, y analiza la conducta. Skinner analiza el comportamiento de la ciencia y lo forma en el análisis del comportamiento, produciendo datos que se pueden estudiar. En el lugar de la adquisición de datos a través de un proceso conceptual natural, este libro del comportamiento es clasificado como conducta operante, donde la conducta responde en causa por un estímulo observable, y también esta conducta también se puede ir al campo de lo que es la conducta operante, en donde no hay estímulos observables para un comportamiento. En conclusión, este libro del comportamiento estudia en profundidad lo que son las conductas de los organismos, y él hizo un ejemplo de las ratas, en donde las puso a prueba para ver cómo reaccionaban mediante la respuesta a la alimentación que se les presentaba. Continuamos con Edgar Lee, que postuló aprendizaje por ensayo-error, ley del efecto, inteligencia emocional y teorías del conexionismo. El aprendizaje por ensayo-error que postuló Edgar observó la conducta casual o aleatoria de un animal que un animal podía tener o que podía desempeñar mediante respuestas en el medio en que se encuentra, o sea, respuestas satisfactorias para el animal. Si esta circunstancia se repite, es muy probable que el animal asocie dicha conducta con lo que es la respuesta que tras ella aparece. De este modo, el animal habrá aprendido una conducta que podrá utilizar siempre que se necesite o que aparezca la respuesta del medio. La ley del efecto formula que sobre la ley de los comportamientos del corte conductista, las respuestas que sean seguidas de consecuencias reforzantes serán asociadas al estímulo, es decir, que tendrán mayor probabilidad de ocurrencia cuando el estímulo vuelve a aparecer. Por el contrario, si la respuesta al estímulo va seguida de la consecuencia aversiva, la asociación será más débil, es decir, que la probabilidad de ocurrencia será menor. También Edgar habló sobre la inteligencia emocional en el año 1920, que se convirtió en un claro precursor de lo que es el concepto actual de la inteligencia emocional. Al postular esta inteligencia social, en término definido como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, al igual que en relaciones humanas. Y por último, habla acerca de lo que es el conexionismo, que dice que es un conjunto de enfoques en los ámbitos de la inteligencia artificial, psicológica, cognitiva, en la neurociencia y la filosofía de la mente. Esto quiere decir que representa fenómenos de la mente también como fenómenos del conocimiento. Bueno, yo les voy a hablar sobre la escuela conductista.
el surgimiento que es la teoría clásica versus las relaciones humanas, y les voy a hablar un poquito sobre ese movimiento de las relaciones humanas. Bueno, esta escuela conductista surge principalmente por el hecho de que el enfoque clásico no lograba suficiente productividad ni armonía en el centro del trabajo, ya que las personas no lograban las conductas esperadas. Esto con el fin de buscar la importancia que tiene el individuo en cualquier esfuerzo organizacional. Es, bueno, la conducta está referida a un grupo de estudiosos de la administración con conocimientos, con estudios en psicología y campos relacionados. Esto, con sus conocimientos, buscan dar una forma más eficaz al individuo en la organización. Como ya les he dicho anteriormente, la teoría clásica o enfoque clásico no fue tan efectivo. Se dice que esta teoría clásica utiliza la organización como un grupo de máquinas. En cambio, las relaciones humanas habla de la organización como un grupo de personas. La teoría clásica se inspira en ese sistema de ingeniería. En cambio, las relaciones humanas se inspira en el estudio de psicología. La teoría clásica enfatiza muchísimo en lo que es las reglas, las tareas y las máquinas. En cambio, las relaciones humanas hace énfasis en la persona, en generar confianza, entre otras. Bueno, movimiento de las relaciones humanas. Este movimiento surge por una afanada serie de estudios de la psicología entre 1923 y 1933. Esto se tomó como base fundamental para esta escuela conductista. Bueno, en esta escuela se habla muchísimo del condicionamiento, ya que dicen que la teoría del aprendizaje está basada en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través del condicionamiento, y se dice que el condicionamiento ocurre a través de la interpretación con el medio ambiente. Aquí tenemos tres autores con el condicionamiento. Primero tenemos el condicionamiento clásico de Pavlov, segundo el condicionamiento operante de Skinner y tercero el condicionamiento social de Bandura. Se dice que el condicionamiento clásico es el proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo se establece una asociación entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado, siendo condicionado a permitir una respuesta. También se dice que se experimenta, se obtiene esta forma de condicionamiento exponiendo a un organismo a un estímulo clásico y a un estímulo incondicionado. Pero esto solamente se obtiene si se hace en repetidas ocasiones. También se dice que la parte no aprendida del condicionamiento clásico se basa en el hecho de que algunos estímulos se producen de forma automática, es decir, que son innatos. Segundo a esto tenemos el condicionamiento operante, que a diferencia del condicionamiento clásico se dice que es una forma de enseñanza que mediante el cual el sujeto tiene más probabilidad de aprender conductas que lleven consecuencias positivas y menos probabilidad de que aprendan conductas que conlleven a consecuencias negativas. A diferencia del condicionamiento clásico, que como ya lo había dicho anteriormente, se habla de un proceso de aprendizaje y aquí se habla de una forma de enseñanza. Esto se dice que se aprenden conductas mediante la asociación. Por último, tenemos el condicionamiento social, que es un proceso sociológico donde se pretende capacitar al individuo para responder algunas preguntas o de manera general a problemas que nacen en la sociedad.
Aquí implica muchísimo lo que son las costumbres y las normas. Bueno, ahora estaremos hablando sobre los postulados del conductismo. Bueno, como en primera instancia nos podemos dar cuenta que este niega la conciencia. Toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizables. Bueno, el objeto de la psicología debe ser observable, a semejanza de la ciencia que estudia exclusivamente los datos empíricos. Los estados de conciencia o mentales no pueden ser considerados como objeto de estudio científico, ya que estos no poseen características objetivamente necesarias. Bueno, en la observación de una conducta podemos aislar dos elementos. El primero es los estímulos ambientales que accionan sobre el organismo y el segundo es la respuesta que él mismo emite. Bueno, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente de la conducta que se logra mediante la práctica. La conducta incluye reacciones corporales mesurables, aunque no puedan ser observables a simple vista. El aporte del conductismo en materia de educación se centra en el aprendizaje, ya que esta es una forma de modificar la conducta. Terminado esto, ahora le daremos paso a lo que es la evaluación. Bueno, en el modelo conductista, este es el control periódico de los cambios de conducta, especificados en los objetivos, mediante la aplicación de las pruebas objetivas. Bueno, en la evaluación según el modelo conductista, esta se da lo que es qué evaluar, cómo evaluar, quién evalúa y cuándo evaluar. En qué evaluar nos podemos dar cuenta que esta se basa en los resultados que el profesor tiene mediante las pruebas que le hace a los alumnos. En cómo evaluar es el instrumento tradicional o también se puede utilizar estrategias didácticas las que ayuden al profesor a obtener un mejor resultado. ¿Quién evalúa? En este caso es el profesor. ¿Y cuándo evaluar? Bueno, al final del proceso. Esto se puede hacer cuando ya el alumno haya tenido un conocimiento aprendido mediante la clase. Ahora, nos podemos dar cuenta que en existe mucho lo que es la intervención conductual. También recoge lo que son los resultados finales en la función del objetivo que el profesor plantea. En esta evaluación nos podemos dar cuenta que el profesor se basa en pruebas objetivas como test y exámenes basados en los objetivos propuestos. La evaluación siempre debe ser permanente por parte del profesor. Ahora nos pasaremos lo que es el rol del docente y del alumno. Bueno, nos podemos dar cuenta, que el rol del profesor es un tecnólogo, un ingeniero capaz de cambiar las conductas de sus alumnos. Es un sujeto activo, diseña objetivos que ayuden a los estudiantes a obtener un mayor aprendizaje. Repetición y memorización, ya que esto les ayuda como premio para que estos puedan obtener un mayor conocimiento. El profesor aplica los elementos contingentes de refuerzo y la evaluación del discente. Corrige los errores que los alumnos a medida que van avanzando van teniendo. El eje del aprendizaje siempre va a estar basado en el profesor. El profesor es el poseedor de conocimiento, quien organiza, planifica y dirige el aprendizaje. Como nos podemos dar cuenta, el profesor siempre va a estar pendiente y buscando que sus alumnos obtengan un mayor conocimiento. Ahora, el rol del alumno. Bueno, el rol del estudiante siempre va a ser de receptor pasivo para aprender lo enseñado. Bueno, el alumno es un sujeto pasivo, vacío de contenido, repite para memorizar lo adquirido por el profesor. Vale decir que en fechas más recientes este enfoque asumió una actitud autocrítica.
procedimientos y programas hacia el desarrollo de intervención, porque el profesor busca que los alumnos siempre obtengan un mayor conocimiento a medida que va avanzando. Esto nos puede dar cuenta de que tanto el profesor como el alumno tienen ¿cómo explicar? Tienen un mayor conocimiento. Y esta escuela conductista pues dice que el propósito de la educación es que el sujeto logre cambios estables en la conducta, para lo cual debe usar varios razonamientos. También tiene que la educación es como uno de los recursos que emplea la sociedad para controlar la conducta humana. En esta escuela se dice que existen dos funciones esenciales. La primera es transmitir patrones culturales y la segunda es innovar en estos mismos. A continuación, mi compañera. Ahora hablaremos de las ventajas y desventajas del modelo pedagógico conductista. Ventajas. Facilidad de uso al no requerir conocimientos previos, ya que el docente es el encargado de llenar de información al estudiante. Tiene gran utilidad en la consecución de aprendizajes simples y habilidades psicomotrices. Tercero, la secuencia de aprendizaje puede ser programada de acuerdo a las necesidades del alumno. Si el estudiante no presenta las conductas esperadas, ¿qué pasa? Se hace una programación para que éste pueda obtener esa conducta esperada. Elaboración de objetivos conductuales observables y medibles. Se corrigen todas las conductas no deseadas en los niños. Desventajas. Alumno pasivo sin oportunidad de aclarar dudas. Como hemos venido exponiendo, los estudiantes en este modelo pedagógico conductista son simplemente un recipiente vacío en el cual el docente es el que se encarga de llenarlo de información. Aquí no se quiere que el estudiante sea íntegro, sino que tenga, por decirlo así, solamente conocimiento. Segundo, condicionamiento del alumno a realizar actividades previamente definidas. Estas actividades las escoge el docente. El docente es el que dice qué actividades brindar a los estudiantes. Tercero, el alumno se acostumbra a cambiar de conducta por el interés del premio y no actuar por convicción. ¿Cuál es el premio? Tener un 5 en la evaluación. Ese es el premio. No actúa porque, me voy a esforzar en estudiar, nada de eso, sino es, voy a sacarme un 5 en la evaluación y ya. Cuarto, énfasis en la memorización. El estudiante memoriza todos los contenidos, o por lo menos parte de ellos. Poca interacción con los compañeros y con el profesor en el aula de clase, ya que este modelo pedagógico conductista se basa en solamente darle información al estudiante. Gracias.